los que se vayan sumando se van a ir sumando a medida que vaya haciendo. Así que nosotros vamos a hacer una pequeña presentación. Eh, bueno, mi nombre es Silvana Fabro, soy parte del equipo de Detrás del Velo junto a María Visioli y Rufo García Rubio. Estamos muy felices de encontrarnos nuevamente a los que nos siguen, porque nosotros estamos haciendo, este es un tercer ciclo de online que hacemos desde Detrás del Velo. Y en esta oportunidad estamos trabajando en el viaje del alma a través del arte, que esta es una primera charla introductoria para contarles un poco de cómo va a ser este recorrido de este viaje que nos va a llevar a comprender la evolución del alma a través del tiempo en el arte, ¿no? A través de todo la sabiduría que nos trae Rufo. Para los que no nos conocen, Detrás del Velo es una iniciativa que nace de la editorial antroposófica con el propósito de crear un lugar de encuentro, aprendizaje y reflexión. Y nosotros tenemos un canal oficial donde ahí compartimos conferencias, entrevistas y cursos como este, que es nuestro canal de YouTube, Detrás del Velo antroposófica. Para los que no lo conocen, los invitamos a seguirlo. Y, y bueno, y un poquito la biografía de Rufo, si ustedes no lo conocen, quién es el que va a llevar este recorrido adelante. Rufo nació en España y desde joven se ha dedicado al arte y al pensamiento. Está formado en arte y antroposofía en Alemania. Fundó el Centro de Arte Perceval en Buenos Aires, donde enseñó escultura, filosofía, mitología e historia del arte. También es fundador de la editorial antroposófica, dedicada a traducir y a difundir la obra de Rudolf Steiner en español. Ha dictado muchos seminarios en Argentina y en México, formando profesionales en la educación y en la salud. Es fundador de NITKE, un centro de formaciones y estudios antroposóficos en México, y su misión actual es hacer accesible la antroposofía para que cada persona pueda integrarla a su vida cotidiana como es parte de este ciclo. Así que, bueno, estamos con la presentación. Así que si querés darle para adelante, Rufo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero para algunos a lo mejor es un poco más noche, pero para todos es un tiempo en el que todavía estamos en hora de vigilia. Y sí, gracias Silvana por la presentación y también un poco el día de hoy es una charla que vamos a tener sobre, bueno, qué es el arte para la humanidad, qué significa, qué nos lleva, qué nos quiere contar, ¿no? Y si observamos, vamos viendo cómo el arte va cambiando de época en época, va alcanzando nuevas formas de expresión, va buscando actualizarse. Siempre se dice que el verdadero arte es un arte que vive en el futuro y que acerca ese futuro y se quiere manifestar en el presente. Pero cuando el arte se manifiesta en el presente, siempre es una tendencia de algo que todavía no es, digamos, me refiero al arte que va en la vanguardia, que todavía no es comprendido por la mayoría de los seres humanos, ¿sí? Como que siempre nos acerca a un futuro que todavía al cual nosotros poco a poco vamos llegando. Y esta es la historia de la humanidad y la historia del ser humano. El ser humano que al ser una entidad que tiene la posibilidad de expresarse, ¿no? De crear, entonces poco a poco va manifestando a lo largo de su tránsito por la historia sus estados interiores, sus estados anímicos. Siempre el arte refleja lo que vive, lo que quiere manifestarse, lo que quiere expresarse. Y poco a poco, a lo largo que va transcurriendo la evolución, como les dije al principio, va encontrando estos momentos más significativos, pero siempre en el presente. Y cuando miramos en un arco grande, ¿no? Cuando podemos observar desde los primeros artes que la humanidad tiene, que son los artes más antiguos, y los más antiguos de todos son de esa humanidad en la cual por
descubrimientos, las investigaciones en la arqueología, en la antropología, nos muestra de una humanidad que tiene en realidad una manifestación en la vida, digamos, externa, en la forma externa, y tiene una manifestación en la vida interna. Y muchas veces estas dos cosas, estas dos formas de relacionarse con el mundo no coinciden. Si nos remontamos a épocas primeras de la humanidad, donde encontramos los primeros huellas, las primeras manifestaciones, nos damos cuenta de que, por un lado, la historia nos cuenta de una humanidad todavía que vive en cavernas, una humanidad que tiene muy poco desarrollo cultural, una humanidad que todavía vive en un estado bastante comparado, digamos, con lo que es la humanidad actual, podemos decir bastante salvaje. Y por el otro lado nos sorprende que nos dejan huellas que tienen una destreza y una maestría que como que no coincide, ¿no? Por un lado, esa parte tosca, ¿no? Del ser humano todavía nómada, cazador, y otra cosa es el ser humano de esas huellas, ¿sí? Hay imágenes en la que poco a poco hemos ido rescatando como humanidad, que han quedado en lo que se conocen las imágenes de las cuevas, ¿no? O el arte rupestre, y o nosotros les vamos a recomendar a todos, ¿no? Quizá algunos ya la han visto, que vean una película que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. Cuando uno ve esa película, que está en Francia, se descubrió hace poco, en realidad uno queda totalmente sorprendido de la maestría, de la belleza, del dominio, de la capacidad expresiva que estos hombres que vivían en estos estados primitivos de la humanidad podían expresar, ¿no? Entonces ahí como que hay una dicotomía, ¿no? Entre la forma externa, la, la, la vida como se nos cuenta que eran, y por el otro lado la cualidad interna. Y es muy sorprendente poder observarlo, porque al observar estas cosas podemos hacer experiencias de que en realidad la humanidad siempre, desde el tiempo que nosotros podemos considerar que estamos sobre la Tierra, hemos cultivado una vida interior muy, muy fina, sí, como muy particular, y que no es esa humanidad tosca de la cual todavía la antropología nos cuenta. Cuando pasa esta época, que estamos hablando de muchos miles de años atrás, no hablamos de 1000, 2000, hablamos de 10.000, 15.000, 20.000, tiempos muy arcaicos, todavía en sus formas representan la plasticidad que se tenía como vivencia de las formas. Cuando nosotros hoy nos han dejado muchas huellas, ¿no? Nos han dejado huellas generalmente de animales, porque se dice que era una comunidad humana o una humanidad cazadora que se movía, ¿no? Detrás de los rebaños. Pero cuando se observan esa delicadeza con que han sido captadas las formas de esos animales, uno se da cuenta realmente de que esta humanidad tenía una vida interior muchísimo más rica o muchísimo más cercana a las fuerzas originales, a las fuerzas virginales, que la que nosotros tenemos ahora, ¿no? Posteriormente, la humanidad va creciendo y siempre hay como una especie de salto. Parece que saltamos, ¿no? De una humanidad todavía nómade a una humanidad sedentaria, y pareciera que esa humanidad sedentaria ya se consolidó de una forma y construyó grandes culturas, ¿no? Y esto tampoco es así, ¿sí? Porque a veces estamos un poco confundidos pensando que cuando hablamos de las viejas culturas, esas viejas culturas, lo que nos han dejado en sus huellas, en sus creaciones, son la expresión directa de las primeras vivencias de esas culturas. Por ejemplo, si nos remontamos a la antigua India, que es la cultura más antigua de la cual tenemos registros, en realidad
esos libros sagrados, la Vedanta o los Vedas, no fueron escritos hace 7.000 o 10.000 años, que es el tiempo de la cultura hindú, sino que fueron escritos cuando la humanidad logró desarrollar la escritura, que fue más o menos en unos 3.000 años antes de nuestra era. Pero ahí, entre esos 3.000 años y esos 10.000 o 15.000, hay como una especie de espacio que ha quedado sin que tengamos la posibilidad de poder hacer un seguimiento objetivo, o por lo menos todavía no hemos descubierto formas, más allá de esas formas que quedaron, como les dije, de esa humanidad nómada, ¿no? Porque cuando ya queremos entrar ya en la vida, en las verdaderas huellas que hemos dejado, ya estamos en un tiempo muy cercano al nuestro, aproximadamente 4.000 años antes de nuestra era, 4.500, es donde empezamos a tener formas ya sobre la Tierra, eh, que las podemos datar con cierta seguridad cronológica. Si bien se están, como les dije, descubriendo nuevas estructuras que son más antiguas que las primeras formas que tenemos de las culturas mesopotámicas o egipcias, todavía estas formas están en una concepción en la cual no hemos encontrado el concepto para poder todavía experimentar profundamente qué mensaje querían traer. Siempre era un mensaje de la relación que tiene que ver con la relación que el alma humana tenía con el cosmos. Y las imágenes están en función de esta relación. Pero yendo a lo que ya es una historiografía, una parte propia del desarrollo de la humanidad, nos encontramos con formas enormemente poderosas, ¿no? Y quizá una de estas formas más antiguas tiene que ver con una imagen que la humanidad ha querido preservar y que se presentaba como un enigma, ¿no? Es el enigma que va a aparecer ya poderosísimamente en Egipto como la Gran Esfinge, que significa una forma que viene de mucho, muy anterior. La Esfinge no es una forma propiamente de la cultura egipcia, ¿sí?, sino que es una forma que viene de antes, pero de antes se tenía como vivencia. La Esfinge, que todos la conocemos, si no yo la describo, la Esfinge, la Gran Esfinge, es una estructura cuatrimembre, ¿no? Aunque ahora la observamos ya con mucha destrucción, pero en su origen era una esfinge, un ser que tenía cuatro formas que la componían. Tenía la estructura corporal, lo básico, ¿sí? Después tenía una parte torácica, ¿no? Tenía unas alas, hoy en día ya no están, y después tenía un rostro humano. Y esta forma, cuando era como una especie de pregunta que hacía al observador, ¿no? ¿Quién es como la esfinge, ¿no? Y la respuesta, cuando se podía encontrar, se percibía que la esfinge representaba en lo sensible una constitución humana que todavía era suprasensible en cuanto a lo que tenía que ver con el concepto del ser humano, ¿no? El ser humano, que es un ser cuatrimembre, ¿no? Porque tenemos una parte, realmente nosotros podemos ver una parte corporal, ¿no? Eso lo vemos todos, es la parte trasera de la esfinge. Tenemos una parte de vida, una parte más emocional, emotiva, es la parte del tórax, ¿no? Después tenemos una parte más humana, que es el rostro, y tenemos una parte eh, más intelectual, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que tenía que ver con el águila, con las alas del águila. Esa imagen que aparece en Egipto es previa o es de las primeras formas, yo creo que incluso antes de las pirámides, ¿no? También la pirámide, que se nos presenta como una obra maravillosa, también es una especie de contradicción, ¿no?, con lo que posteriormente va a aparecer como una forma que sí tiene en sí la pirámide, pero que no es una pirámide, que es su forma contraria, que es el obelisco, ¿sí? La pirámide, que
desciende, ¿no? Es como una forma que desciende del mundo de los astros del cielo y se incrusta en la tierra, y el obelisco, que es una respuesta como de la tierra que quiere alcanzar el cielo. Ahí hay como ese movimiento. Y todo eso va a dar lugar a esa tensión entre lo que es lo que desciende, ¿no? Y lo que desde la tierra quiere ascender. Y ahí es una expresión de vivencias del alma humana que buscan realmente una relación con su entorno y con su origen, ¿no? Y también con su vida del presente. Entonces, el arte va mostrando lo que son las vivencias del alma humana en cada una de las épocas. Hay unas diferencias, ¿no?, que se pueden observar, aunque son formas que tienen una contemporaneidad, porque son bastante contemporáneas, pero lo que es el arte mesopotámico y el arte egipcio, ¿no? Por ejemplo, cuando comparamos la pirámide con el Zigurat, que parece que el Zigurat es una pirámide también, pero no es una pirámide, porque el Zigurat es una especie de altar de ofrenda y la pirámide es una está concebida como un espacio mortuorio, como un espacio para contener, en este caso, al espíritu o al alma del faraón, ¿no? Estas cosas se empiezan a hablar en la vida y marcan esas diferencias también de las capacidades o de las cualidades de los pueblos, ¿no? El pueblo mesopotámico y el pueblo egipcio, que si bien son simultáneos, pero tienen cualidades o búsquedas diferentes. Pero todavía aquí estamos en una época donde la humanidad está muy unida a su origen, ¿no? Y en la medida que la humanidad va apartándose del origen primigenio, primero, va construyendo nuevas formas. Algo también que es muy significativo es que en el arte antiguo, prácticamente hasta Roma, generalmente para manifestar la expresión de los dioses, se usaba un rostro animal, no se usaba un rostro humano. El rostro humano es algo que va a aparecer después. Los primeros rostros, como se representaban a los dioses, era con sí, un cuerpo humano, pero una cabeza animal. Y esto, dentro de lo que es la historia del arte y como manifestación de esa vida interior, es muy significativo y es muy importante el que nosotros podamos eh, confrontar estas dos vivencias, ¿no? Porque en realidad, cuando nosotros hablamos de lo que es lo cósmico, ¿sí?, lo que es el círculo del zodíaco, todavía nos referimos como el círculo de animales. El zodíaco lo tenemos como si fuese ese mundo compuesto por formas animales. Por eso lo llamamos el círculo de animales. Y no encontramos en ese zodíaco algo identitario, algo definitivo que va hacia lo individual, sino que más bien es algo que se encierra en lo genérico, ¿no? El círculo de animales, el zodíaco envuelve todo. Sin embargo, dentro de ese círculo de animales también empiezan a manifestarse otras fuerzas que tienen que ver con la gestación o con la formación de lo que va a separarse de esa totalidad. Y eso son las fuerzas solares. El Sol actúa frente al zodíaco, por un lado, con una forma que acoge el zodíaco, pero lo que el Sol irradia no es algo, me refiero a lo genérico cuando es algo, digamos, participativo, cuando es algo general, cuando hablamos de una humanidad que es todavía encerrada en sí mismo, en un pueblo, sino que el sol lo que produce es que dentro de ese pueblo pueda sostenerse los principios de la individualidad, ¿no? Ese es importante. Entonces, estos principios de la individualidad ya van a empezar a mostrarse, a querer mostrarse de una manera diferente. Si hablamos de los dioses, todavía los dioses están en ese ámbito espiritual genérico, entonces podemos verlos ahí expresados en las cualidades de los rostros animales. Pero cuando queremos hablar de lo identitario, de aquello que va a dar
propiedad al ser, ya lo tenemos que ver desde la esfera solar, ¿no? Desde la esfera solar y de la esfera terrestre, de las dos, ¿no? Porque este rostro que va a empezar a, a aparecer poderosamente en el mundo del arte es un rostro antropomórfico humano. Y tiene que ver entonces con esa situación de que el ser humano ahora se percibe a sí mismo con cierta diferencia de ese estado genérico y aparece, forma un rostro. Y este rostro lo lleva entonces hacia los dioses. O sea, no es que el ser humano toma el rostro humano de los dioses, sino que hace un movimiento inverso. Lleva el rostro humano hacia los dioses. Los dioses comienzan a tener forma humana, forma antropomórfica, y esto le va a dar a la evolución de la humanidad un nuevo comienzo. Pero esto realmente empieza a suceder en los últimos tiempos de las culturas egipcio-mesopotámicas y se va a pronunciar fuertemente en la cultura griega. Los dioses griegos ya aparecen todos ellos, la mayoría de ellos, con ese rostro humano. Este rostro humano que tiene una herencia del pasado, ¿no? Que tiene es como un recuerdo de algo que se quiere manifestar, pero que todavía no alcanza plenamente a manifestarse. Y así lo vemos, por ejemplo, que cuando queremos acercarnos a Grecia, en la Grecia primaria, en la Grecia donde empieza el desarrollo de la cultura griega, y no ya en su esplendor en el siglo V, sino, o en el siglo IV, sino antes, nos hablan todavía, por ejemplo, del gran gestor de la cultura griega, que tiene que ver con Dionisios, ¿no? Pero es este Dionisios al cual le llaman el joven Dionisios, y que él lleva este impulso humano, ¿sí?, hacia el resto de las comunidades por donde él va transitando y llevando también la enseñanza de una sustancia que no era conocida y que se empieza a conocer que tiene que ver con el vino, y por eso se le llama el Dionisios Baco. Pero nos cuentan que en realidad Dionisios, y así lo refleja la historia del arte, en las imágenes que nos quedan, que él está acompañado por una serie de seres que le acompañan en este peregrinaje por las comarcas por donde él se mueve. Y que estos seres tienen todavía un aspecto que quiere alcanzar, quiere parecerse al humano, pero todavía no alcanza al humano. Pero tampoco es animal y tampoco es humano, ¿sí? Son formas muy interesantes que son los sátiros, las bacantinen. Esto lo podemos ver en la historia del arte. Y se habla entonces de que la diferencia entre Dionisios y su séquito es que Dionisio ya había alcanzado un rostro humano, pero se dice que era un rostro feo. ¿Sí? Acá las crónicas cuentan que Dionisio era muy, muy feo, pero ya su rostro era humano. Mientras que su séquito todavía estaba en un proceso que no era ni animal ni era humano. Es decir, que el ser humano iba acercándose cada vez más hacia su propia encarnación y su propia definición como entidad, digamos, independiente de todo lo que tenía que ver con las fuerzas genéricas que conformaban el círculo de los animales. Y en Grecia entonces aparece, ahora sí ya, una vez que pasa, llegamos a la Grecia clásica, el impulso artístico donde nos sorprende, ¿no?, la gran forma y sus grandes manifestaciones artísticas en sus esculturas. No vamos a hablar de los templos, sino vamos a quedarnos todavía en lo que son las formas antropomórficas humanas, las imágenes de los dioses griegos, ¿no?, que tienen una particularidad, y es que acá se empieza a experimentar el griego todavía como él es un imitador de las fuerzas de la naturaleza. O sea, no podemos decir
que el griego es un creador en el sentido del hombre moderno actual o del ser humano actual. No alcanza esa posibilidad. Todavía en el griego, en el escultor griego, o el arquitecto griego, o el artista griego, tenía una vivencia con la naturaleza que sentía a esa naturaleza las fuerzas que están detrás actuando y dando forma. Es como él era un imitador de esas fuerzas, era un colaborador de las fuerzas creadoras que se estaban plasmando en las formas de sus dioses. Por eso es muy interesante también que son los griegos los que descubren el canon de la divina proporción, ¿no? Esto significa que cada ser humano, no, perdón, que cada ser en el mundo que para ellos era todavía conocible, que para nosotros se ha ido poco a poco oscureciendo, pero para ellos el mundo de los dioses, ¿no? Estaba muy cercano en su conciencia. A veces uno se confunde, parece que los dioses y los hombres festejaban juntos la vida, ¿no? Estaba el dios y el ser humano tenían una relación muy dinámica. Y, sin embargo, cada uno de estos dioses tenía un canon distinto, una medida diferente. Si bien la divina proporción es una forma para crear lo bello, en cuanto se aplica a la forma específica de un ser, entonces había que percibir cuál es el canon de ese ser para que ese ser pudiese, en cierta forma, tener una relación con su imagen. ¿Por qué esto era importante? Era importante sencillamente porque imaginémonos nosotros que de buenas a primeras nos cambiaran del cuerpo. Si todos tenemos cuerpos humanos, pero si nos cambiáramos, saliéramos de nuestro cuerpo y entrásemos en otro cuerpo que no es nuestra medida, no nos sentiríamos realmente cómodos ahí. Incluso ni siquiera podríamos estar. Lo mismo pasaba con los dioses. Si se hacía una estatua a Atenea o a Ares o a Apolo, había que hacerlo de acuerdo con la medida, con el canon de ese Dios, para que ese Dios pudiese descender y mostrarse en su imagen. Pues, esto es algo que para nosotros es muy sorprendente hoy en día, pero en aquellos tiempos todavía era perceptible, todavía se podía percibir como el ser al cual se le hacía una imagen, que era una morada, podía descender, ¿no? A Atenea se la percibía en el Partenón, en su imagen, en la chela del Partenón, en momentos, no durante todo el año, pero en ciertos momentos, la diosa descendía hasta su imagen. Esto hoy en día a nosotros nos parece un poco extraño, pero la sensibilidad que se tenía como humanidad en esa época, todavía estas cosas se percibían. También era muy significativo el hecho de percibir, por ejemplo, la cualidad de los espacios telúricos. ¿Sí? Se percibía que uno está en un determinado espacio y en ese determinado espacio hay un ser que lo gobierna. No es lo mismo, y esto lo podemos observar cuando nos movemos en espacios, por ejemplo, de 300 kilómetros o 400 kilómetros, empezamos a notar que incluso el habla, aunque sea en la misma, el mismo idioma madre, pero hay tonalidades diferentes, ¿sí? Podemos distinguir en cada uno de nuestros países cómo en 300 o 400 hay en el habla, en cómo se pronuncia, en la modulación, determinadas diferencias. Bueno, eso hace que se percibe que ahí en ese espacio hay una energía. En aquel entonces para ellos no era energía, nosotros hoy hablamos de energía, pero para ellos eran seres que gobiernan ese espacio y que forman y conforman ese espacio. Y a veces se construía en esos espacios determinados templos al servicio de esos dioses, ¿sí? Para que el dios también pudiese entrar en ese templo. Es decir, que se tenía una relación con las fuerzas vivas entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos muchísimo más fluida, muchísimo más vivencial que lo que nosotros tenemos ahora.
Y esto a veces era como muy importante tenerlo en cuenta para ver cuando observamos, ¿no?, una obra de arte, la que sea, cómo la miramos, ¿no? Cómo nos ponemos frente a la obra de arte para que realmente haya ese diálogo que tiene que producirse entre el observador y el objeto observado. El arte antiguo nos enseña, nos educa de una forma muy especial a que desarrollemos esa capacidad de percepción, de que aprendamos a relacionarnos con lo externo, en este caso, con el objeto artístico, de tal forma que podamos hacer la vivencia de dejar que sea, ¿no?, lo que estamos observando lo que empiece a dialogar con nosotros. O sea, no es que imponemos nuestro criterio sobre lo que observamos, sino que dejamos que lo que observamos imponga sobre nosotros su criterio o su esencia. Les voy a contar algo que para mí es significativo, y esto sucedió no hace mucho, en sociedades que todavía viven con una cierta nostalgia hacia el pasado, por ejemplo en el Tíbet. Hace unos cuantos años, en el Tíbet todavía, como es una sociedad marcada profundamente por lo espiritual, todavía vive, ¿sí? El Tíbet, ¿no? El Tíbet no moderno, sino el Tíbet verdadero, todavía vive muy marcado por esos recuerdos, ¿no? De hecho, todavía el Dalai Lama se busca en los niños porque se cree que el Dalai Lama cuando muere se va a encarnar en otro niño y hay que buscar a ese niño para educarlo. Bueno, estas son situaciones. Se cuenta que así como está la familia o el Dalai Lama que se va reencarnando, también por tradición, por las tradiciones de las familias, tienen responsabilidades que se van pasando de padres a hijos, o sea, se van pasando a los descendientes. Y se cuenta de que había una familia que tenía la tarea específica de crear las imágenes de los dioses populares del Tíbet, de sus dioses nacionales. Y este escultor o artesano, llamémoslo como queramos, hace una imagen del dios y altera el canon en 1 milímetro en su labio superior. Claro, para nosotros 1 milímetro ni lo notamos, pero para alguien que está entregado a cultivar esa vida tan devocional, lo puede notar. Y esto llevó a que realmente a este escultor se le condenó a muerte. Durante toda la tradición, su familia lo único que hacían era hacer las imágenes de los dioses populares. Bueno, la hija de él era muy amiga del Dalai Lama, que todavía era niño, y esto le salvó la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la causa que puede justificar que un ser que altera mínimamente una imagen, por ese acto merezca ser condenado a muerte? Claro, para nuestra conciencia puede ser que nos parezca un poco raro y un poco disparatado. Pero si nosotros lo llevamos al sentido profundo de las cosas, esa alteración del canon producía la imposibilidad de que el Dios que se tenía que manifestar en esa imagen se pudiera manifestar. Entonces, si este ser, este artesano, este escultor, su tarea era hacer las imágenes de los dioses para que los dioses pudiesen manifestarse, para que pudiesen traer socorro y auxilio a la comunidad, si él altera la imagen y en esta imagen este dios no puede morar, entonces, ¿qué hace a la comunidad? ¿Sí? Le está impidiendo realmente la presencia de su Dios. Este es el punto por el cual
en el mundo antiguo los cánones eran tan importantes, porque cada ser, cada dios, tenía una especie de canon. Grecia vivió intensamente esto también con el canon de sus dioses, hasta que algo nuevo empieza a intervenir en la evolución de la humanidad, que ya no depende de esa ley, que ya no está sometido a esa ley, sino que puede empezar a respirar un aire más de libertad. Y esto también sucede en un determinado momento de la historia y en Grecia. Y también prácticamente lo que sucedió en el Tíbet, que yo les contó que esto es mucho más reciente, hace aproximadamente 80, 90 años, sucedió con otra personalidad famosísima en Grecia, si bien a él sí le costó la muerte, que fue Sócrates. Y claro, no entendemos lo que significa el hecho de que a Sócrates fuese condenado por la polis griega, por la ciudad de Atenas, acusado de pervertir a la juventud. Se dice que se consultó al oráculo de Delfos quién era el hombre o el ser humano más sabio de Grecia. Y el oráculo de Delfos contestó que el hombre más sabio de Grecia era Sócrates. Entonces, un hombre tan sabio no puede pervertir a la juventud ateniense. Sin embargo, la acusación fue esa. Pero ¿en qué sentido Sócrates podía corromper, ¿no?, o pervertir a la juventud? ¿En qué ámbito? En el ámbito de la individualidad. En Sócrates ya aparecía algo que no era género, que no era comunidad, que no era país, que no era grupo. Y él lo nombra como la experiencia interior del daimon. Este daimon al cual ya empieza a percibirse, Sócrates lo empieza a percibir y lo relaciona con el dios de la música. El dios de la música en Grecia es Apolo. Pero con este dios de la música, todavía una música cósmica. Esto es importante entenderlo porque si no, no se entiende a dónde, lo que Grecia vivió en ese espacio de tiempo donde Sócrates fue condenado. Se conoce al dios de la música es Apolo, pero el dios de la música de cuerda. ¿Qué significa la música de cuerda? La música de cuerda significa que el tono es medido. ¿Sí? Si nosotros queremos tocar un tono en un instrumento de cuerda, es una medida armónica, pero es una medida. La cuerda tiene una determinada longitud, tiene una determinada tensión, y cuando se tiene la determinada longitud y la determinada tensión de la cuerda y la caja de resonancia, entonces la nota es pura y va a sonar siempre igual. Es una medida, ¿sí? Es un canon musical. Ahora, contra Apolo, el dios de la música, se levanta desde las esferas profundas de la tierra lo daimónico, lo dionisíaco. Y esto dionisíaco tiene que liberarse de el principio de la ley de Apolo y se conforma entonces la música del viento, la música de aire, ¿no? Si nosotros queremos crear un tono con una flauta, no importa cuál sea, tenemos que crear el tono. No lo buscamos en una medida. Tenemos que siempre es algo interior que tiene que ajustarse todo el organismo para poder realmente crear ese tono. Pero eso es algo interior.
Bien. Ese daimonio, ese daimon, que Sócrates experimenta, por un lado, él dice que tiene una cualidad apolínea, ¿sí? Porque su origen está en el mundo apolíneo, en el mundo de la música, en el mundo de la ley, pero tiene una cualidad dionisíaca. La cualidad dionisíaca es lo que lo hace independiente de la ley y ser un creador. El tono por aire, por viento, es una creación humana. El tono por cuerda es una medida cósmica. Estas dos cosas son importantes. Entonces, ¿qué es lo que dice Sócrates? Sócrates le dice a la juventud, los dioses nacionales son dioses todavía que gobiernan, son dioses planetarios, que su relación está todavía regido por las fuerzas del zodíaco, ¿sí? Son genéricos. Mientras que las fuerzas del daimon son fuerzas que están regidas por la fuerza del sol, no los planetas. Los planetas rigen los dioses populares griegos, Afrodita, Atenea, Ares, ¿sí? Zeus, Hera, todos son dioses planetarios. Apolo es el representante de las fuerzas solares que descienden del Sol hacia la Tierra como fuerzas de ley, como fuerzas organizadoras. Y las fuerzas dionisíacas son fuerzas que responden desde la Tierra, que quieren elevarse hacia el mundo del cielo. Y es ahí donde esas fuerzas dionisíacas se encuentran con esas fuerzas apolíneas. En el interior del ser humano se despierta el daimon. Y ese daimon es entonces algo diferente, tanto a los dioses nacionales, ¿sí?, que gobiernan la vida comunitaria, como a los dioses, digamos, solares, que representan la fuerza de la ley. Y esto, en el ámbito de lo artístico, porque el ámbito de lo artístico no solamente es la escultura y la arquitectura en Grecia, sino también la música, está representado en ese conflicto, en esa digamos, confrontación entre Marcias y Apolo. Marcias es un ser, un sátiro, ¿sí? Está claro, pertenece a Dionisio, es un sátiro, alguien que emerge desde las fuerzas de la tierra, que quiere conquistar su autonomía y compite con Apolo en una especie de, sí, de concierto musical, a ver cuál de los dos es mejor, ¿sí? Ninguno de los dos vence, pero Marcias es un humano y Apolo es un dios. Entonces Marcias es castigado y es despellejado. Pero en la confrontación no se puede decir que la música de Marcias es inferior a la música de Apolo. Esto lo dice porque ese ser que está surgiendo nuevo, ese daimon, es el que Sócrates quiere que la juventud empiece a experimentar para ser conducido por esa vivencia. Y desde ahí poder crear. No crear ya como un imitador de las fuerzas cósmicas, de las fuerzas de la naturaleza, de las fuerzas de natura, sino como un ser que empieza a querer él mismo ser creador, y ser creador significa poder poner los atributos en mi obra que yo determino que esa obra tenga, no atributos que me son impuestos por la ley, por el canon externo. Bien, yo acá, como es una charla introductoria, no quiero ir demasiado prisa, sino que podamos dialogar. Y ahora me gustaría abrir un espacio, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, para que podamos comentar estas cosas que hasta ahora yo estoy trayendo. Si no, yo puedo seguir, pero me gustaría poder abrir este espacio para el diálogo. Si hay preguntas. Adelante, veo una mano por ahí de Tere. Está muteada.
Muchas gracias. Muchas gracias, un cariño para todos. Pregunta, ¿quiere decir que el canon era por lo que comprendí, era un puente de conexión? Y en cierto modo, si es que era así y eh, uno lo cree, puede seguirlo siendo, digamos, en el sentido de que eh, igual, digamos, puede seguirlo haciendo para el que lo cree, pero para el que es más amplio, igual puede seguir habiendo un puente de conexión. Por ejemplo, si antes de realizar una obra, ya sea una escultura o una pintura, aquel que la realiza hace una pequeña meditación y dedica ese trabajo. Ujú. No sé si yo he logrado entenderte, pero voy a intentar hacerlo. Una cosa es cuando yo soy un continuador, ¿no? De un impulso creador que está fuera de mí, como era en el caso todavía del griego antes de experimentar en sí mismo esa cualidad nueva, es un continuador de las fuerzas de natura. La natura, la diosa natura, continúa creando. Entonces, ese canon es una proyección que viene del mundo espiritual y que se plasma en la forma, en la imagen, para que el ser al cual está ofrecido esa imagen pueda morar en esa imagen, ¿sí? Acá el artista, el creador, es un intermediario, digamos. Puede tener muy buenas habilidades como Fidias, ¿no? Puede ser muy bueno, pero no deja de ser un mediador. Ahora, el acto creativo, el propio, ya tiene que surgir desde una fuerza interior, algo que yo determino y yo pongo en su momento la ley o el canon en la obra de arte que yo construyo. Pero eso no surge tan fácilmente. Eso surge en todo un proceso. A lo largo de la historia del arte, vamos viendo cómo el ser humano se va liberando poco a poco de este tutelaje de estas fuerzas de natura y va creando, y va creando, y va liberándose. Y podemos llegar, entonces, ahora haciendo un salto muy grande para que veas de qué se trata, a escuchar a un Miguel Ángel que él crea el manierismo. ¿Qué significa el manierismo? Esto lo hago a mi manera, ¿sí? No al canon de los dioses, sino al canon de Miguel Ángel, a la manera de Miguel Ángel. Yo pongo mi impronta en mi creación. Soy libre para crear. No dependo ya de ser un continuador de esas fuerzas de la naturaleza. Pero esto, como te digo, es un proceso. Es un proceso que en Grecia se experimenta, se eh, produce grandes tensiones, ¿sí? Y después es como si hubiese sucumbido, como si se hubiese apagado ese impulso creativo griego, se apaga en Grecia. Es como si se sumerge, porque ya cuando llega la siguiente gran época en el arte, nos encontramos con el romano, con el arte romano, con el romano no cristiano. Y el romano es un mero copista de las formas griegas, ya no tiene la posibilidad, él ya no experimenta, él ya ha perdido esa percepción de esas fuerzas de la naturaleza, de la natura, de la diosa natura, creando, y se encuentra con que todavía no ha despertado tampoco en él las fuerzas de lo nuevo. Entonces se convierte en un copista de los griegos. ¿Sí? Los romanos copian el arte griego, pero vemos muy buenos copistas, por supuesto, ¿no? Vemos una estatua, una copia romana de una estatua griega y vemos que es una fotocopia, que no tiene lo que tiene el original griego, que en el original griego todavía vive dentro, hay una vida interior. En la copia romana es simplemente una copia, ¿no? Una especie de fotografía de algo. ¿Por qué? Porque en Roma el impulso creativo griego ha sucumbido, se ha sumergido profundamente y va a esperar un tiempo hasta que vuelve a emerger. No sé si te quedó claro, Tere, el Eh, concepto que te dije, ¿sí?
Sí, sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos avanzando un poquito. Ahí, ¿Qué? Yo, ¿A dónde? yo Hay yo una mano. tengo una Sí. pregunta. Adelante. Sí. Sí, muchas gracias, Rufo. No sé si estará un poco fuera de lugar. Si no es el momento, la podemos dejar para otro momento, porque yo Ujú. estaba viendo, pero es en general yo estaba viendo como los temas del curso y me llamó la atención eh, cómo hay un salto del Renacimiento directamente al romanticismo, ¿no? Con esto del impresionismo. Y un poco se queda afuera, si mal no recuerdo, usted ya me podrá corregir, un poco quedó afuera la época barroca, siglos XVII y XVIII, y dije, Ujú. ¿qué pasó aquí que hay este salto? Ah, bueno, teníamos que ser un poco, eso no lo vamos a responder ahora, no, lo vamos a responder cuando lleguemos en la historia del arte. Pero teníamos que ser un poco más, porque si no se nos hacía muy largo para ponerlo en un programa, de pasar por todas las épocas. Pero por supuesto que hay que pasar por el barroco para seguir en los procesos de la evolución de la historia del arte. Pero eso cuando ya estemos ahí en ese... Ahora yo no quisiera irme ahora ahí al barroco desde donde estamos todavía, porque hay en el medio todavía mucho para que vayamos acompañando, ¿no? O sea, sintiendo un poco, porque nosotros somos los gestores, los hacedores, los que dejamos, ¿sí?, las cosas que ahora podemos observar, ¿no? Nosotros creamos esas culturas que hemos dejado atrás y que ahora las vemos y las observamos con otros ojos. Muy bien, entonces, siguiendo un poco la línea, vemos que Roma entra en una, digamos, el impulso creativo se va a diluir un poco, se va a sumergir y aparece un nuevo impulso que tiene que ver con el arte cristiano, ¿no? El primer impulso después del arte griego en forma genuina es el primer impulso del arte cristiano. Ese arte cristiano que lo vemos al principio, que es muy ingenuo, muy naif, o sea, pareciera como si toda esa experiencia, como si todas esas capacidades que la humanidad había logrado para hacer esas hermosísimas esculturas griegas, se nos presenta ahora un arte muy primitivo otra vez, ¿no? Uno diría, cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿no? Son esas cruces, son esos peces, son esas formas muy sencillas que empiezan a aparecer, pero que tienen un enorme significado y que tienen en sí mismo una potencia, ¿no?, para conducir, para despertar en el alma vivencias muy profundas, vivencias que traen recuerdos de tiempos muy arcaicos, ¿sí? Cuando nosotros vemos el pez, ¿no?, y nos preguntamos por qué se usa el pez para relacionarlo con el Dios, que en este caso conocemos como el Cristo, ¿no? ¿Por qué la imagen del pez? Nos podemos quedar ahí un poco anonadados. Sin embargo, esa imagen trabaja de tal forma en nosotros que inconscientemente nos remonta a un tiempo donde el ser humano todavía no había descendido hasta la vida terrestre y donde él compartía con ese ser, que ahora lo ve representado ahí como una forma de pez, el recuerdo de su humanidad, el recuerdo de haber estado unido alguna vez a ese ser que ahora está representado en la imagen del pez, ¿no? Era algo como que la humanidad cristiana podía llevar hacia una retrospección interior y remontarse a tiempos muy arcaicos de la humanidad, donde todavía no había formas creadas, sino eran formas, era una humanidad
todavía que estaba en un estado todavía no material, ¿no? Un estado más bien en lo que podemos decir un estado anímico, un estado celestial. Pero el recuerdo del pez ya lo unía. Entonces, el primer cristiano vivenciaba al Cristo y lo recordaba como haber estado ya, haber tenido recuerdos o relación previa hace mucho tiempo con esta deidad. Pues el arte cristiano tenía esa capacidad de poder despertar vivencias muy profundas, ¿sí? Muy interiores en las almas, y también se usaba como signo, como señal, para poder expresarse un cristiano a otro cristiano, ¿no? El poder dibujar el pez, eso el otro reconocía, él es mi hermano. Pero así tenemos esos primeros 2, 3 años del cristianismo que tienen esa cualidad tan especial, ¿no? Esas imágenes muy enternecedoras. Pero es algo totalmente, es una vivencia de un arte muy, muy interior. Después ya va a aparecer, por supuesto, la creatividad, las capacidades, y vamos a llegar, por ejemplo, a Ravenna, ¿no? A los mosaicos de Ravenna, donde ya ahí tenemos unas obras maravillosas. Recuerden la imagen del buen pastor, donde ya se empieza a crear imágenes, ¿no? Relacionadas, pero fíjense con qué están relacionadas esas imágenes. Están relacionadas con hechos, ¿no? Que apuntan a sucesos que el alma ha podido experimentar. Se le experimenta a Cristo como el buen pastor, ¿no? Como el ser cercano al alma, y generalmente al principio se lo representa de forma imberbe, es decir, no barbado. El Cristo no barbado, cuando vemos en las imágenes de los primeros tiempos, se refieren a que todavía es ese ser que se percibía como que antiguamente vivía en el sol y del sol descendió a la tierra. Es ese Cristo antiguo, ese Cristo todavía solar. De ahí que todavía se le representaba como un ser humano imberbe o un Dios imberbe. Después, con el tiempo, se va a empezar ya a representarlo como con barba, como mucho más humano, como mucho más un ser vinculado con las fuerzas de la tierra y haciendo un camino más hacia el interior. Pero son tiempos, 3, 4 siglos, que están todavía en ese ámbito, en ese halo mágico de lo que sucede interiormente, que se quiere manifestar, pero todavía no se toma el arte como es más bien como una expresión para poner afuera lo que interiormente en la vida, en los grupos, en la vida comunitaria está sucediendo. Y ahí empieza después, bueno, todo lo que sería el desarrollo del cristianismo a partir del siglo III, el siglo IV, y tenemos el primer arte cristiano, que es el románico, ¿no? Ahí. Pero ya en el románico nos encontramos con ciertas estructuras, la catedral románica, la iglesia románica, que tiene una cualidad realmente de ser un espacio que protege y que encierra. La catedral románica es algo que es como una envoltura, como un espacio donde estamos dentro, protegidos de nosotros mismos, ¿no? Si vemos la polaridad, por ejemplo, de cómo el griego se relacionaba en sus adoraciones con sus dioses, totalmente el altar del griego estaba fuera del templo, no estaba dentro del templo. El templo griego estaba abierto, no tenía paredes, ¿no? Y la celebración se hacía afuera. Ahora hay una inversión de ese templo, y lo que antes era la cela, que era donde vivía, dentro del templo griego estaba la cela, donde vivía la imagen del dios o de la diosa, era lo único cerrado. Ahora esas paredes de la cela se han ido hacia afuera, ¿sí? Y el espacio interior
de celebración ha quedado hacia adentro. Entonces, ahí se vive como un espacio nuevo, ¿no? Como una nueva protección. El alma entra en espacios que la protegen, que la, sí, que la cobijan, que la contienen, ¿no? Y por supuesto, lo más importante de todo es la celebración del acto del culto, ¿no? Ahí se realiza entonces ese acto, la misa, y esa misa tiene ese carácter, ¿no? de unión, de protección, de espacio. Entre estos siglos, el siglo IV y el siglo XI-XII, donde aparece el otro gran impulso, que es el gótico, hay otra vez un tiempo, ¿no? Que pareciera que no se mueve mucho, que hay un tiempo que se estira, ¿no? Desde el románico hasta el gótico, es como un chicle, ¿no? Que está ahí, que quiere aparecer algo nuevo, pero que no termina de aparecer algo nuevo hasta que ¡boom!, irrumpe el gótico, ¿no? Que tiene totalmente contrario al impulso del románico, o sea, una catedral románica, perdón, una catedral gótica, está incompleta si los fieles no están orando dentro. Uno entra en una catedral gótica y falta lo devocional, ¿no? Falta el alma fervorosa en oración, ¿no? Está ahí, entonces la catedral se llena cuando los fieles están orando y esa oración se eleva a través de esas enormes, ¿no?, columnas que se elevan hacia el cielo, esos vitrales, ¿no? La luz entra en la catedral, no es un ambiente oscuro, empieza a volverse luminoso. Y ese impulso ahora de erguirse, ¿no? Otra vez hay un impulso de querer manifestar esa vida interior, ¿no? Esa unión con lo divino, ese impulso. Y este arte gótico ya va a empezar a traer en la historia del arte nuevas cualidades. De ahí empieza también a mostrarse en ese medio entre el gótico y el románico ya aparece lo que es la iconografía, el arte iconográfico. Este arte iconográfico que todavía es muy solar, ¿no? Principalmente viene del mundo del mundo ortodoxo y son esas imágenes de los iconos que son maravillosas, pero todavía el fondo está dorado. El fondo está la imagen, puede ser la imagen de la Virgen, puede ser la imagen de Cristo, pero el fondo está dorado, ¿no? Puede ser la imagen de un santo, donde acá nos está diciendo de que el arte es, digamos, es bidimensional, ¿no? Es una impresión que el alma vive en un espacio cerrado, ¿no? La iconografía no nos invita, sino que es como una percepción que vive en nosotros, como una imagen que está grabada ahí, ¿no? No tiene todavía esa relación con lo dinámico del espacio, sino que sí, es como impresiones, ¿no? Y ese fondo dorado que representa entonces ese mundo trascendente, no perceptible. Detrás de ese mundo dorado hay que ver el sol, hay que ver el mundo espiritual para los artistas, ¿no? Pero son imágenes. Comienza entonces el desarrollo ya del gótico y empieza un movimiento que va a aparecer con Giotto, donde Giotto ya nos muestra imágenes en situaciones de diálogos, ¿sí? En Giotto ya el alma empieza a poder percibir, ¿no?, a poder expresar ciertas cualidades interiores, ciertas cualidades de relaciones, y principalmente tenemos esas maravillosas formas en lo que es, digamos, no es el sepelio, porque es la adoración cuando Francisco de Asís muere y están sus monjes ahí en ese momento velándolo, ¿no? Pero ya hay relaciones humanas ahí, ya hay algo donde lo humano
que todavía no aparece en Cimabue, ¿no? Cimabue es todavía una imagen ya, y aparece también ya un cierto diálogo y también una intención de Giotto de querer romper esa, ese arte, digamos, de dos espacios, de un espacio bidimensional a un espacio de gestar ya la percepción sensorial de la tridimensionalidad. Esto fue un gran, enorme, fue una conquista enorme el poder reflejar algo que no es real, ¿sí? Porque en un cuadro no podemos ver la tridimensión. La tridimensión es una creación, es una creación ficticia de algo real. Cuando se descubre, se empieza a descubrir todo lo que es el dominio del espacio, está mostrando que también el ser humano está acercándose cada vez más a vivir un espacio tridimensional en la Tierra. O sea, la percepción del ser humano, que antes también era una percepción más unida a lo espiritual, se va desprendiendo y va desarrollando la cualidad o la capacidad de la conquista de percibir la tridimensionalidad y sobre todo percibir los colores oscuros. Los colores oscuros todavía no se percibían. Cuando nos cuentan los grandes dramaturgos o poetas griegos, todavía nos describen que los mares eran bermejos, no eran azules como nosotros los percibimos. Todavía tenían un color porque el ojo no había alcanzado todavía el grado de alejamiento de su fuente espiritual como para poder percibir esos colores que están más cercanos, digamos, a la oscuridad, ¿no? Y no tanto a la luz. Pero ya en Giotto aparece ese movimiento y aparece también ese querer representar, ¿no?, la tridimensionalidad en la bimensualidad con la primera Madonna que tenemos, ¿no?, la Madonna de Giotto, que la pueden ver. De todas formas, volveremos otra vez cuando estamos haciendo nuestro curso a hablar ya mucho más ampliamente de estas cosas. Yo ahora solamente las nombro. Como Giotto pone ahí a la madre muy grande y al niño muy chiquito, ¿no?, como queriendo diferenciar, ¿no?, pero espacialmente todavía no lo logra. Y después, bueno, ya de Giotto vamos a entrar en el famoso Renacimiento, ese ya no sé, muy cercano a todos, ¿no? Ahí va a surgir, ahora sí, con el Renacimiento se logra entrar en el espacio de la perspectiva, ¿sí? Se logra el dominio de la tridimensionalidad, ya se logra poder fijar, ¿no?, en un cuadro un espacio tridimensional y poner ahí dentro de esa tridimensionalidad la imagen. Los grandes artistas del Renacimiento logran esto, esa fue la gran conquista, pero aquí también coincide que dentro del desarrollo de la humanidad, también en lo filosófico, aparece lo que se conoce como el movimiento del humanismo. Hasta ese momento no se hablaba del humanismo, o sea, el ser humano como generador, como importante, como ser que alcanza autonomía y se convierte en algo importante, que lo humano ya toma para sí mismo una realidad, ¿no? Lo humano. Y va a empezar a generarse a partir de ahí una nueva humanidad, un nuevo comienzo. El Renacimiento es eso, un nuevo comienzo hacia algo por venir, hacia una humanidad que se va a ir desarrollando y va a ir trayendo siempre las cosas del futuro hacia el presente. Entonces, los grandes artistas del Renacimiento, en lo que nos están contando es justamente qué cosas, ¿no?, van a ir sucediendo. Lo podemos ver en cualquiera de los tres, pero principalmente en Miguel Ángel, ¿no?, como él también, a medida que va pasando los tiempos, va cambiando sus formas, ¿no? Solamente tenemos que contemplar esas dos imágenes maravillosas, la Pietà que hace con 24 años, que tenemos en Roma, y la última Pietà que hace ya cuando es adulto, ¿no?, que está inconclusa, está sugerida, no ya la forma cuenta todo, ¿no?, sino que se abre un espacio a que hay algo detrás que todavía no se puede concluir, ¿no? Entonces aparece la imagen de la última Pietà de Miguel Ángel, la Rondanini,
donde se tiene realmente ese nuevo impulso que después va a dar lugar, pasando el rococó, pasando el barroco, ¿no? Son movimientos que todavía están dentro de ahí. En el barroco y en el rococó se quiere tapar un poco lo que se estaba exhibiendo o mostrando abiertamente en el Renacimiento. Y después llegamos ya a los movimientos más modernos, ¿sí? No vamos a entrar en el clasicismo ahora, los movimientos más modernos que tienen que ver con esos movimientos que se tardó bastante la humanidad hasta que los incorporó, que tiene que ver con el impresionismo, el expresionismo, el cubismo, el surrealismo, el arte abstracto, o sea, el arte conceptual de la última vanguardia, o sea, movimientos que ya tienen otra cualidad. Pero de vuelta vamos a hacer un espacio acá para preguntas, porque ya son las 5:18. Si hay preguntas. Adelante. Esa manita, muchas manos. Había una mano de Juan, ¿sí? ¿No? Entonces, tenemos a Cali y tenemos también a Susana. Adelante, Katy. ¿Cali o Katy? Ujú. Es Katy, ¿no? Sí, Katy. Bueno, desde Ciudad de México los saludo a todos y una pregunta sería, ahora este contenido para hacérselo llegar a los alumnos de alguna manera, o sea, ¿cuán profundo podemos ahondar en esto? Porque normalmente lo que hacemos en arte es a través de las imágenes y pocos conceptos, ¿no? Para no intelectualizar, pero y como no se hacen exámenes tampoco, ¿cómo llegamos esto a llevarlo como a la práctica? Además, las temporadas son cortas. ¿Alguna recomendación? Tendría que entenderte bien. Estás hablando de en los colegios con los chicos. Tú eres tienes esa actividad con los chicos en los colegios. Eres maestra de Sí, arte, maestra ¿sí? de arte y con noveno pues tenemos un periodo muy corto para la historia del arte y tanta información pues a veces no sabes cómo llevarla a cabo con ellos. Normalmente terminamos haciendo dibujos de la Madonna o algo así, pero la parte esta conceptual como tal, ¿cómo se la hacemos llegar si no es clase principal como tal? Bueno, es que dentro de lo que es el arte en el proceso educativo, tiene determinadas etapas que se pueden hacer con los niños y otras no, ¿no? Por ejemplo, todavía en la educación no podemos llevar a algo tan moderno como es el arte abstracto o el arte, digamos, conceptual, ¿no? Porque todavía tenemos que trabajar con ellos lo que ellos pueden experimentar, ¿sí? Lo que pueden experimentar es todavía algo que les está, que vive en ellos, ¿no? Entonces, ahí tú misma lo has dicho, o sea, en esa edad está bueno hacer el trabajo de observación, el trabajo todavía de lo clásico, y a medida que van creciendo, ya con 17, 18 años, ya se puede empezar a trabajar con ellos el impresionismo, después el expresionismo, y los últimos movimientos ya se necesita que el ser humano, digamos, esté completo en la Tierra, es decir, que su individualidad ya esté presente en ellos, ¿no? Si no, no, es apelar a fuerzas que todavía no tienen la posibilidad de poderlas eh, vivenciar. Muchas gracias. Susi, ¿tú querías algo? Bueno, mientras estabas hablando, me vino así como una palabra que es síntesis, ¿no?
en cuanto a todo este desarrollo desde que comenzaste de la figura, me vino la palabra síntesis, ¿no? Es como que en todo el desarrollo debe haber como no sé, siento como que en algo se concentra todo, en una línea, no sé, en una síntesis, ¿no? Quizás sea demasiado. Sí, quizá vaya por ahí, Susana, pero yo no lo pondría tan así. O sea, si nosotros cuando hacemos la observación, ¿no? En este movimiento, lo Mm, importante es que en un determinado momento hay un punto de quiebre, ¿no? Ese punto de quiebre significa que hasta aquí yo era imitador de, y a partir de este momento yo soy creador de, ¿sí? Y para que yo pueda ser creador no puedo estar limitado absolutamente por nadie, ni por ningún principio de autoridad, ni espiritual, ni física, digamos. Nadie, al acto creativo es un acto que necesita justamente libertad. Entonces, por eso a los artistas se les dice que son un poco rebeldes, ¿no? Porque si no son rebeldes, no pueden hacer su trabajo, porque nadie puede crear si está condicionado por cómo le dicen que tiene que hacer las cosas. Entonces, y ese camino es el que, a medida que vamos avanzando, ¿no? Vamos queriendo llevar, ¿sí? Al resto de los seres humanos. Los artistas siempre son la vanguardia de la humanidad. Siempre traen, como dije, llevan el presente hacia el futuro porque traen el futuro hacia el presente. Entonces, a medida que hemos ido pasando, fíjate que hemos ido superando la ley, hemos ido dejando las cosas, hemos ido creando y ahora las manifestaciones artísticas surgen desde el individuo, ¿sí? Que esto no quiere decir que todas las manifestaciones artísticas sean obras de arte, son manifestaciones de expresión, porque también el arte como ciencia tiene sus leyes, ¿sí? Pero las leyes no me condicionan, sino que yo las utilizo, yo trabajo, les doy la expresión que yo quiero o que yo considero darle a esa ley. No me imponen su criterio, como pasaba todavía en el mundo antiguo, donde no podía, como les contaba con este escultor, ¿no? Las cosas son así, los cánones hay que respetarlos. No, ahora el alma tiene que expresarse libremente y los movimientos contemporáneos, ¿no? A partir, digamos, se puede decir del Renacimiento para acá, ya al ser humano se ha ido liberando cada vez más de ese principio, de ese principio de sometimiento a la ley para desarrollar lo creativo en libertad, ¿no? Que es lo que el alma necesita cada vez más, ¿no? eh, em, bueno, ya que lo dijiste y ahora que que lo redondeaste, creo que la síntesis, que no me daba, porque me vino esa palabra, creo que la síntesis es todo el recorrido al que estamos llegando. A eso, quizás con el alma, quizás no me expresé bien, pero es como una sensación que tengo que de todo ese recorrido, en este momento estamos con una síntesis desde los cánones, desde los dioses, desde ir como sumando y como que hemos llegado a un lugar, ¿no? A algo que estamos a la individualidad, ¿no? No Ajá. sé, en base a todo lo que contaste desde ahora, de los otros cursos y siguiendo lo espiritual y lo individual, es como que todo va llevando a un individuo que es una síntesis, no sé, lo sentí así. Sí, no, en ese sentido tiene razón. O sea, el individuo, el ser humano está haciendo una síntesis de sí mismo, ¿no? Y es Claro. justo de ahí, o sea, el ser humano ni es terrestre ni es celeste. Es la síntesis de la tierra y el cielo que crea un nuevo ser en autonomía, en libertad, en creación. Esto es lo que estamos viviendo como humanidad, lo que queremos expresar. En ese sentido, tiene razón, podemos hablar de esa síntesis de lo humano, ¿no? Que es un producto ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ni es pura tierra ni es puro cielo. Es Ujú.
la unión de ambos, ¿no? Gracias, Rufo. Maravilla, gracias. Adelante, Horacio. Tienes que desmutearte. Perdón, Ahí está. estuve prácticamente una hora ausente, los primeros 20 minutos estuve escuchando y recién me incorporo y a lo mejor usted tocó el tema que ahora pongo. Que es lo siguiente, mi interés en este curso, esta charla, es la música, la escucha de la música. A lo mejor Ujú. usted algo ya dijo al respecto en esta hora que no he estado. Pero le pregunto si la música va a estar presente en este curso que usted va a dar, eh, Rufo, porque es el punto que a mí me interesa y bueno, ahí en el Renacimiento sé que ha pasado algo muy fuerte con la música. Pero a lo mejor no ha pasado mucho antes y no ha pasado mucho después del Renacimiento. Entonces quería preguntarle si usted va a tocar este tema en paralelo a lo a la pintura, la arquitectura, en fin. Eso es importante para mí, por eso he elegido solamente Ujú. algunos de los números de las charlas que usted va a dar, Rufo. Sí, mira, no está pensado que yo vaya a entrar en la música. La historia del arte la vamos a hacer dentro de lo que es las artes plásticas, el recorrido por la Ah, historia. No tanto el recorrido de la música, porque la música requiere otro tipo de presentación. La música no es visual, ¿no? Entonces, tendríamos que poder experimentarla, ¿no? En vivo, y eso no lo podemos hacer aquí. Así ujú. que no es la intención pasar a través de la historia de la música, Entiendo, entiendo. Gracias. ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, les invitamos cordialmente a continuar este viaje con nosotros a través de este camino por medio de la actividad creativa, del arte. Y sí, me gustaría recomendarles, si realmente pueden ver esa película que les dije al principio para todos, se llama La Cueva de los Sueños Olvidados y la pueden ver en YouTube. Sí, está ahí, porque Francia decidió no abrir la cueva para el público, sino hacer una película para que la humanidad la conozca, pero no se puede visitar la cueva. Está cerrada porque tienen miedo a que se deterioren las imágenes por el monóxido de carbono de los tantos y tantos y tantos seres humanos que quisiéramos ver eso, ¿no? Entonces decidieron hacer una película, un cortometraje muy bien hecho y mostrarlo. Yo les recomiendo que lo vean porque vamos a empezar el próximo día ya con el sentido y el significado del arte rupestre. Vamos a empezar ahí. Así que bueno, les extiendo mi invitación cordial para seguir en este camino y nos estaríamos viendo el martes a las 5 hora argentina, ¿no? No, No, 6 horas a argentina, las 6 horas hora Argentina. argentina, 3 horas, 4 horas mexicana, del Caribe, en DF creo que tiene otra hora. Bueno, está complicado con los horarios, cada uno tiene que saber, pero la hora argentina son las 4, ¿no? No, las 5. Las 6 de la tarde Las 6 de la Argentina. tarde Argentina, entonces cada uno ya se ubica en su calendario para... Y igualmente queremos hacer, nosotros ahí les compartimos el enlace a la inscripción para los que no se anotaron, eh, y les compartimos esta imagen que va a ser un poco el recorrido. ¿Ahí la están viendo? ¿Están viendo la imagen? Es un Sí, poco el sí, se ve. recorrido. Ah, es el Ujú. recorrido que vamos a hacer en los 16 encuentros. Eh,
la propuesta es de hacer el viaje completo para ir viendo toda esta evolución, pero se pueden anotar por encuentro puntual, así que eso no hay problema, eso es a medida que como ustedes decidan. Las grabaciones van a estar por 5 meses y es un encuentro que vamos a estar 16 encuentros todos los martes en ese horario. Así que los invitamos a que nos veamos el próximo martes y podamos crecer en este sentido. Bueno, muy buenas tardes Gracias. y nos estamos viendo el próximo martes. Gracias. Muchas Muy- gracias, Rufo. Muchas Muy gracias. amable. Gracias a todos Muchas por gracias. el encuentro. Chao. Muchas gracias. Gracias.